Es un gusto estar aquí, es un gusto que vamos a compartir lo que nos une, como es la palabra de nuestro Dios. Es una pregunta, podríamos nosotros decir, muy importante, porque tiene que ver con la salvación del hombre, tiene que ver con la razón por qué muchas personas en realidad no siguen a Cristo. ¿Cuál es la razón que encontrarán para no seguir al Señor o para no servirle? ¿Por qué la gente no sigue a Cristo? La mejor decisión que una persona puede tomar, no importa la edad, si es joven, si ya tiene una edad madura o si es de edad mayor, la mejor decisión que una persona puede tomar en su vida es venir al Señor. Es empezar a servir al Señor. Pero no podemos negar que hay personas que solamente escuchan el mensaje, lo entienden, pero no tienen la disposición de obedecer. Imagínense, el Evangelio es un gran mensaje. Es la buena noticia de que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a venir al mundo. Estuvo dispuesto a hacerse hombre igual a nosotros y estuvo dispuesto a ir a la cruz para morir por nosotros y que la salvación fuera una realidad. No puede el ser humano encontrar la salvación aparte del sacrificio de Cristo. Por muchas buenas obras que haga el hombre, si no obedece el Evangelio, si no sirve al Señor, no puede encontrar la salvación. El libro de los Hechos, hermano, es el manual que nosotros usamos para predicar el Evangelio. Porque ahí tenemos diferentes casos de conversión. Presentamos siempre Hechos 2 como las primeras 3,000 personas que obedecieron al Evangelio en el día de Pentecostés. Siempre estamos viendo de cerca la predicación cuando el Evangelio llegó a Samaria, cuando el eunuco oyó el Evangelio, cuando a Saulo se le predicó el Evangelio, cuando Cornelio dio la oportunidad de oír el Evangelio y de tomar una decisión. Luego vemos cada uno de los casos cómo el Evangelio llegó a diferentes lugares, alcanzó el mundo gentil, y cómo la gente, hermano, respondió a la obediencia. Siempre nos encanta compartir el mensaje de Lidia, el carcelero, los corintios, los efesios. Pero en el libro de los Hechos, hermano, también nosotros tenemos 3 historias donde se nos dice que no todas las personas que oyeron el Evangelio decidieron obedecer. No todo el que oyó el Evangelio pudo obedecer o quiso obedecer. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿cómo es posible que tuvieron la oportunidad de ser salvos, tuvieron la oportunidad de servir al Señor y desecharon esa oportunidad? Bueno, queremos ver sus razones, queremos ver las razones que ellos tuvieron y nos vamos a dar cuenta que son las mismas razones que se presentan hoy. Son los mismos pero que la gente presenta hoy. Quiero invitarles a que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, y veamos cuál fue la actitud del concilio para no obedecer el Evangelio. ¿Cuáles fueron las razones que presentaron ellos para no servir a Cristo? Dice Hechos capítulo 4, del verso 1 al verso 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente
que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigar por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermano, el milagro que se realizó en Hechos 3 con la sanidad del cojo fue un milagro potente, un milagro tan poderoso que ni los enemigos de los apóstoles pudieron negar. Dice el verso 16: no podemos negar este milagro. Y es que siempre hay algo curioso en este hombre. Este hombre no fue como otras personas que recibían sanidad y corrían a su casa a buscar a sus familiares. Este hombre entró al templo de la mano de Pedro y de la mano de Juan, en medio de los dos apóstoles, y toda la gente les vio, toda la gente se maravilló, y fue una bonita oportunidad para que Pedro y Juan predicaran el Evangelio. Dice el verso 4 aquí del capítulo 4, que el resultado de ese milagro y de esa predicación fue que más personas se añadieron a la iglesia. El número era ya de 5,000. Ahora, después de oírles y después de ver el valor, el denuedo con que hablaban, esta gente comprendió que estos hombres, siendo gente sencilla, siendo pescadores, en realidad su forma de hablar y de responder demostraba que habían andado con Jesús. Y no podían de ninguna forma, no había forma para castigarle o hacerle algo. Piden a los apóstoles que salgan y se quedan conferenciando entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estos hombres no se hicieron esta pregunta? ¿Qué haremos? ¿Vamos a creer en Jesús? ¿Vamos a creer a ese milagro? ¿Vamos a tomar en cuenta esa evidencia? No.
¿qué podemos hacer para silenciar a estos hombres? El milagro no lo podemos negar. La gente está viendo allí. Imagínense, hermano, que se llevaron en la noche preso a Pedro y a Juan. Y todo nos hace ver de que también se llevaron preso al hombre que había sido sanado. Porque en la mañana que lo ponen en medio para acusar o para preguntarle por qué estaban hablando o predicando en el nombre de Jesús o hablando de la resurrección de Jesús, el hombre también está allí en medio. No se fue, no huyó. Es algo, hermano, formidable. Lamentablemente, hermano, tomaron una decisión, podríamos nosotros decir, tonta. Porque no quisieron ver la evidencia, no quisieron tomar en cuenta la predicación, no quisieron aceptar el milagro y solamente recurrieron a la amenaza. Les prohibimos que hablen o que enseñen en el nombre de Jesús. Hermano, eso le dio más valor a Pedro y a Juan. ¿Cómo pueden decir eso a los apóstoles si en el verso 12 acaban de decir que no hay otro nombre bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo? No hay otra forma como el hombre pueda ser salvo. ¿No están oyendo sus palabras? ¿O las estaban oyendo y no las estaban meditando? No las querían aceptar. Pedro dice, y Juan, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos jamás iban a poder negar la resurrección de Cristo, porque ellos vieron a Jesús con sus ojos resucitados. Ellos no pueden, hermano, negar lo que fue evidente. Y no existe nada en el mundo que pudiese callar a los apóstoles. Nada en el mundo podía silenciar a estos hombres, porque simplemente ellos estaban predicando la verdad y la estaban predicando en Jesús. Y lamentablemente el concilio desechó su oportunidad. Cerraron su mente al milagro, cerraron su mente a la evidencia, cerraron su mente a la palabra de Dios. Y fue difícil que Dios pudiese llegar a su corazón. Cuando el hombre no quiere respetar la palabra, cuando el hombre no quiere ver la evidencia, no existe forma como Dios pueda llegar a su corazón. Cuando el hombre menosprecia a los predicadores y menosprecia el mensaje de Dios, está menospreciando a Dios. Y no hay forma como Dios le pueda ayudar. Una de las razones entonces que existe hoy para que la gente no siga a Jesús es que no quieren respetar la palabra de Dios, no quieren creer en un milagro bíblico y cierran su mente a la evidencia. Qué lamentable. Veamos otro ejemplo. Vamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Vaya conmigo al capítulo 13 y ahora nos vamos a detener desde el versículo 16 hasta el versículo 41. Dice así, Hechos 13, el versículo 16 hasta el 41. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Parémonos ahí. Es uno de los mejores sermones que predicó el apóstol Pablo, con una cronología asombrosa. ¿Cómo pudo, hermano? Sabemos, ¿verdad?, que este hombre está inspirado por el Espíritu Santo. Pero cómo las predicaciones de los apóstoles vienen a confirmar toda la historia que tenemos en los libros del Antiguo Testamento. Toda la información que está en el libro de Génesis, toda la información que está en los Salmos, toda la información que está en 1 y 2 Samuel. Hermano, dice el apóstol Pablo que Dios no pasó por alto ni una sola de sus promesas. Y ahora, hermano, de manera magistral, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habla de la obra redentora de Jesús. Es un hecho que Jesús vino, anduvo entre ellos, hizo milagros, demostró su deidad, demostró su divinidad, y eso no se podía negar. Tampoco se podía negar que ellos lo mataron. Ellos fueron los menospreciadores. Ellos desecharon la piedra principal del ángulo y lo mataron. Pero tampoco se puede negar hoy
que a los 3 días Él resucitó. Y no solamente apareció a los apóstoles, que eso hubiese sido sospechoso. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que más de 500 personas lo vieron vivo. Si en boca de 2 o 3 conte todo testimonio, allí había más de 500 personas que lo vieron vivo. Y no solo eso, subió a los cielos y fue exaltado. Pero el Espíritu Santo, hermano, sabe lo que viene. Y termina la predicación del apóstol Pablo aplicándole unas palabras, una profecía. Cuidado, cuidado ustedes, en vez de aprovechar todas estas promesas y todas estas bendiciones, cuidado, la desechan. Hermano, cuando terminó la predicación, la gente se acercó a Pablo y a Bernabé y les pidieron una sola cosa. El sábado que viene, el siguiente día de reposo, queremos que nos hablen más de estas cosas. Y mire lo que sucedió ahora en el versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: he puesto para luz de los gentiles, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El Evangelio llegó, hermano, a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Y ellos mismos, los judíos, le dieron la oportunidad a Pablo y a Bernabé que si tenían palabra para los presentes. Claro que sí. Y empieza su predicación maravillosa. Cuando terminó ese día, la gente quería más. La gente quería conocer más. Cuando llegó el siguiente día, sábado, el siguiente día de reposo, algo maravilloso. La mayoría de la gente de la ciudad se había reunido para oír la palabra de Dios, para seguir oyendo de esas cosas maravillosas que habíamos oído el sábado pasado. Nunca había llegado a dicha reunión tanta gente. Habían más gentiles que judíos, y eso lo llenó de celo, lo llenó de envidia, y empezaron a contradecir, empezaron a blasfemar, y empezaron una lucha en contra del apóstol Pablo y de Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé vieron su menosprecio y su actitud negativa y carnal, bueno, era necesario
que ustedes tuvieran el privilegio de oír por primera vez la palabra de Dios. Pero ya que la desecháis y ya que no se consideran dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Hermano, se haber escuchado un grito de alegría, se haber sentido un murmullo de emoción de parte de los gentiles. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, al pueblo a quien Dios le bendijo, a quien Dios le dio promesa, el pueblo que tenía una ley especial que los hacía diferentes, cómo es posible que hoy por hoy estén menospreciando a Dios y a su palabra? Y estén con esa actitud mezquina. Bueno, eso se da cuando el hombre en verdad no ama a Dios, cuando el hombre en verdad no quiere su salvación y cuando el hombre no ama la palabra de Dios. Por eso cayeron en un menosprecio. La envidia y el celo carnal los llevó a esa actitud. Y aquellos que nunca habían sido pueblo de Dios, hermanos, están contentos de oír y entender. Y están contentos que a ellos Dios les está dando una oportunidad que antes no tenían. Hermano, empezaron los gentiles a obedecer. Todos los que estaban ordenados para vida eterna, todos los que tenían un corazón bueno, todos los que entendían y deseaban hacer la voluntad de Dios, obedecieron. Pero eso enojó más a los judíos y empezaron a levantar los ánimos de gente importante. ¿Saben hasta qué momento se sintieron ellos satisfechos? Hasta que impulsaron a Pablo y a Bernabé. Pero la semilla ya había sido sembrada en corazones buenos en esta ciudad. El evangelio tenía éxito donde llegara, pero gente como estos judíos vuelven a menospreciar la única oportunidad que tenían para ser salvos. Y es lo mismo que encontramos hoy, hermano. Usted empieza a hablar de la diferencia de los dos pactos. Usted empieza a hablar de qué es el pecado, cuál es el propósito de la venida de Jesús, por qué fue necesaria su muerte, por qué tuvo que entregar su vida. Y alguien que está oyendo dice: no, pero es que a mí me han enseñado esto, es que mis padres me enseñaron esto. ¿Y cómo puede, hermano, aunque están oyendo la verdad y aunque están viendo la evidencia, no dan oportunidad a que la palabra de Dios trabaje en su corazón? Entonces, hoy en día hay mucha gente como estos judíos que más bien se llenan de celo y de envidia porque otros vienen al Señor, porque otros dejan el mundo y empiezan a servir al Señor. Y es lamentable. Ahora vamos al tercer ejemplo. Y lo tenemos, hermano, allí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 24. Es un rey. Este rey tiene en sus manos la vida del apóstol Pablo. Félix recibe la visita de varios judíos que vienen de Jerusalén y traen, hermano, a un gran orador que desde que empieza a hablar empieza a tirar veneno en contra del apóstol Pablo. Imagínense que desde entrada señala a Pablo y dice que ese hombre es una plaga y empieza a decir mentiras en contra del apóstol Pablo. Bueno, cuando se le da la oportunidad al apóstol Pablo de hablar, él hace una defensa. ¿Qué es lo que él estaba haciendo en el templo? ¿Cuál era su misión? Y que no estaba sublevando a nadie y que no estaba haciendo nada malo. Simplemente estaba cumpliendo un voto. Muy bien. Pero a Pablo se le presentó otra oportunidad. Allí mismo, en el capítulo 24,
Veamos el verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Este rey se pudo dar cuenta de la falacia de los judíos, de la mentira y del odio que ellos sentían hacia Pablo. No habiendo Pablo hecho nada malo, dice el verso, les aplazó. Otro día lo voy a volver a llamar para cuando venga el tribuno que me dé más información. Ahora llega con su esposa y pide que traigan a Pablo. Pablo sabe que en las manos de este rey está su vida. Pero Pablo era un predicador con mucho valor. Y empieza a explicar a este matrimonio o a esta pareja, les empieza a hablar de Jesús. Y este hombre, cuando empieza a oír los diferentes temas que Pablo está predicando, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice que este hombre se espantó. Esto significa, hermano, que todavía su conciencia no estaba totalmente cauterizada, pero toma una decisión necia. Otro día, en otra ocasión, en otra oportunidad, cuando tenga tiempo, más adelante. Y no hubo otra oportunidad. Pero hermano, esta es la actitud que toma hoy mucha gente, y esta actitud es muy popular. Sí entiendo, sí sé que estoy en pecado, sé lo que tengo que hacer, ya entiendo las condiciones, ya sé las bendiciones que voy a recibir si obedezco, pero es que estoy muy joven. Tal vez mañana, tal vez en otra ocasión. Mire lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, veamos allí el verso 1 y el verso 2. Dice así, segunda a los Corintios 6, verso 1 y verso 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No existe el mañana, solamente existe hoy. Ayer es pasado, el mañana es un futuro incierto. La única realidad es el presente, lo que estamos viviendo hoy. Pero mucha gente, hermano, se atreve a hacer planes para mañana, para un mes o para un año. Mucha gente pospone su salvación. Después de este viaje,
después que salga, dicen muchas mujeres, de mi embarazo. El Señor me va a cuidar, Él me va a proteger, pero muchas veces no es así. Lamentablemente, mucha gente en sus manos ha tenido la salvación y la ha perdido por esa decisión de contar con el mañana. Vaya conmigo al libro de los Hechos y veamos en el capítulo 17. Dice el capítulo 17, el verso 30, hasta el verso 34. Dice así Hechos 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermano, donde usted predique el evangelio, la gente siempre se divide en tres grupos: los burladores, los que dicen tal vez mañana, en otro momento, en otra ocasión, y los que creen. El apóstol Pablo predicó un excelente sermón, les hizo ver su problema de idolatría, les habló del Dios verdadero, del Dios poderoso, del Dios de la creación, de cómo Dios siempre se ha revelado, pero no a través de objetos que no tienen vida, y aún así no les pudo convencer. Cuando ellos hablaron lo de la resurrección, es algo que ellos no creían y salieron burlándose. Y lo que dijeron en otra ocasión, en otro momento, y sale Pablo y tal vez creyó que todo fue un fracaso, pero los que creyeron van detrás de él. También el evangelio tuvo éxito, pero siempre, hermano, la gente se divide entre grupos. Una pregunta: ¿cómo explicamos la incredulidad? ¿Cómo es posible que el hombre oye el evangelio, mira la evidencia, se convence, pero aún así cierra su corazón al evangelio, a la evidencia, y no quiere obedecer? La pregunta es, ¿por qué? Muchos tienen en su mente de que ya Dios tiene una lista de los que va a salvar y otra lista de los que va a condenar, y que no importa lo que el hombre haga, si usted está en la lista de ser salvo, va a ser salvo aunque viva de manera mala. Y si usted está en la lista de ser condenado, aunque usted viva bien, Dios le va a condenar. Pero hermano, eso no es cierto, eso no suena bien. Y vamos a leer varios versos que nos hacen ver de que Dios no actúa así. Miren conmigo lo que dice Juan, capítulo 3, el verso 16. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan, capítulo 3, verso 16, de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la primera palabra que está allí en el verso es la palabra porque, y es una razón. Y el Señor puso el ejemplo de lo que pasó en el desierto con Moisés, cuando la gente, por su rebeldía y por su desobediencia, empezó a ser mordida por serpientes venenosas. Y cada persona que era mordida moría. Y vinieron corriendo donde Moisés que clamara a Dios. Dios le puso la solución: hacerte una serpiente de bronce, ponerla en una asta
Y toda persona que sea mordida, que mire la serpiente y vivirá. Era asunto de fe. El poder no estaba en esa serpiente o en el asta. Era asunto de fe. Y ahora dice el Señor, así como esa serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para traerlos a todos a mí. Hermano, la salvación es para todo el mundo. Dios no está haciendo acepción de personas. Él mandó que el Evangelio se predicara a ricos, a pobres, que se predicara a gente de todo color. Hermano, el Evangelio no ha tenido frontera ni con el idioma. Cuando leemos la carta a los Colosenses, nos damos cuenta que el Evangelio se había predicado en toda, donde había gente, donde había generación. Y estamos hablando para el año 52. Nadie puede decir hoy que no ha oído el Evangelio o que no conoce la voluntad de Dios. Dios no hace acepción de personas. Miren lo que dice Hechos capítulo 10, el versículo 34 y versículo 35. Dice así Hechos 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios le estaba demostrando a Pedro que él quería la salvación de los gentiles y que Dios no estaba prefiriendo a los judíos y menospreciando a los gentiles. No, Dios no hace acepción de personas. Dios nos quiere salvar a todos. Mire, Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice así, Primera de Timoteo 2, el verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos quiere salvar a todos. Dios no quiere condenar a nadie. Ahora el punto es, ¿qué quiere hacer el hombre? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Se va a poner en sintonía con Dios? ¿Se va a poner acorde al mensaje de Dios? ¿Va a venir a la obediencia o va a rechazar a Dios y a su palabra? Mire, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Es un verso que siempre estamos leyendo y siempre lo estamos predicando. Segunda de Pedro 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar ni a uno. Ahora, ¿qué es lo que quiere el hombre? Es lo que falta. Si el hombre quiere salvación, que venga la obediencia. Si el hombre quiere vida eterna, que venga la obediencia. Si el hombre quiere la comunión con Dios, que venga la obediencia. Si el hombre no obedece, él mismo está perdiendo su salvación. Él mismo se está oponiendo a Dios. Entonces pongámonos a pensar. En el día final muchos se van a lamentar, pero será muy tarde. Ya no es tiempo para lamentarse. Ya no hay oportunidad. Unos se van a condenar porque oyeron la palabra de Dios, leyeron todos los milagros que Jesús y los apóstoles hicieron, miraron toda la evidencia y aún así dijeron: no me convence. Otros se van a condenar porque se llenan de envidia porque otros obedecen, porque se llenan de celo porque otros entienden el mensaje de Dios. Bueno, perdieron su oportunidad. Pero otros se van a condenar por posponer, entendiendo: mañana lo hago,
entendiendo y sabiendo lo que tiene que hacer, mañana lo hago. Y mañana puede hacer que no llegue. Mañana es posible que ya no tenga oportunidad. Usted, hoy en la mañana, se levantó, se bañó, se puso su ropa, se peinó y se fue a su trabajo o a estudiar, aunque aquí están de vacaciones los estudiantes, ¿verdad? Pero más tarde, otra persona puede estar lavando su cuerpo, componiéndole o poniéndole otra ropa y ajustando su cuerpo o componiendo su cuerpo en un ataúd. La muerte es una realidad, así como nacemos, en cualquier momento podemos morir. Lo importante es, si la muerte llega a nosotros, que hayamos ya arreglado nuestra situación con Dios. Que se nos presentó la oportunidad de ser salvos y la obedecimos. Y que los que somos cristianos aprovechamos todas las oportunidades que Dios nos dio. Uno, para compartir el Evangelio, para invitar a nuestros familiares, para invitar a nuestros vecinos. Que predicamos el Evangelio no solo con nuestra boca, sino también con nuestro ejemplo. Que fuimos luz en nuestra familia, en nuestra comunidad o en cualquier lugar donde vivimos. Si nosotros cumplimos nuestro deber, hermano, hay gente que puede venir al Señor, puede tener esa oportunidad. Si entre nosotros hay amigos, Dios declara en su palabra que es momento que el hombre vuelva en sí y que el hombre pueda darse cuenta de su situación espiritual. El pecado es una realidad que nos ha afectado a todos, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, nadie puede decir yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, yo no he mentido. ¿Cómo no? Aunque usted no lo quiera aceptar, si usted ya tiene uso de razón, usted ya ha tenido contacto con el pecado. Pero ahora tiene que pensar en la oportunidad que Cristo nos da. Marcos 16:16 dice, el que creyere, para no inventar, dice el Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 16, dice así la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si nos fijamos bien en este verso, hay dos fórmulas. Está una fórmula para ser salvo y está una fórmula para condenarse. La fórmula para ser salvo es creer y bautizarse. Sume las dos, creer más bautismo. Tiene que sumarlo para que dé un resultado igual a salvo. Pero para condenarse solamente tiene que hacer una cosa: no creer. No creer es igual a ser condenado. No creer es menospreciar a Dios. No creer es menospreciar su palabra. Luego tenemos Hechos 2, el versículo 38. Dice Hechos 2, el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero el verso 38 es una respuesta a una pregunta. Después que la gente oyó de Jesús y que Él resucitó y que Él subió a los cielos y que ahora Él ha derramado el Espíritu Santo, entonces la gente dice, ¿qué haremos? Porque hubo una acusación fuerte en el verso 36. Ustedes mataron a Jesús. Y a ese que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando la gente oyó eso, hermano, sintió en su corazón un dolor. Y esa tristeza y ese dolor los llevó a hacer una pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos?
Y la oración que Jesús hizo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora está respondida. Tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Arrepentimiento es un cambio de actitud, una disposición a volverse a Dios. Pero hay dos tipos de arrepentimiento, uno según el mundo y uno según Dios. El arrepentimiento según el mundo es el de Judas. Judas vino arrepentido a regresar el dinero. Yo he entregado sangre inocente. Y los socios, los que le habían dado el dinero, le dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Ese es el problema tuyo, no de nosotros. Y él arrojó el dinero. Fue y se ahogó. Ese arrepentimiento según el mundo produce muerte. El arrepentimiento que es según Dios es el de Pedro. Después que Pedro escuchó el gallo, su mirada se cruzó con la mirada de Jesús y se acordó Pedro de lo que el Señor le había dicho. Y salió afuera y lloró amargamente. Oír llorar un niño es normal, pero escuchar llorar un adulto tiene que ser por algo serio o por un dolor que no aguanta. La tristeza y el dolor está matando a Pedro. Y cuando se volvió a presentar ante Jesús, el Señor le hizo 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿De veras, Pedro, me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tuvo que hacer una pausa, tuvo que hacer un silencio para poder responder, pero ese es el arrepentimiento que Dios quiere en nosotros, un arrepentimiento genuino y sincero, de corazón, aborreciendo lo malo. Bueno, ¿para qué? 1, para perdón de los pecados, y 2, para recibir el don del Espíritu Santo. Dice el verso 41 que 3,000 personas decidieron ese día arrepentirse y bautizarse, poner su fe en Jesús. Esa gente vino a gozar de esa bendición, usted la puede también gozar. Gracias por su atención, que el Señor nos bendiga.